¿Qué onda bola de fans de Jamie Erduso? Su youtuber favorito ha regresado con una nueva chingadera de video, y bueno, supongo que al igual que yo, en algún momento han llegado a escuchar de algún próximo lanzamiento, que prometía ser la nueva versión de algún otro juego más conocido y querido, o también, que prometía ser el asesino, por así decirlo, de esa otra franquicia, para que al final terminaran siendo una pinche vendidota de humo, de esas cagadas que ya ni en la taza van, y bueno, en esta ocasión revisaremos esta clase de proyectos, que en algún momento llegaron a provocar hype en la masturbanda debido a que por lo general, prometían ser secuelas espirituales, que en muchos casos contaban con la participación de gente que fue responsable de los juegos que pretenden sustituir, y bueno, para quienes no lo sepan, una secuela espiritual principalmente se trata de una reencarnación no oficial, no lleva el mismo nombre, y no es una secuela directa, pero tiene las mismas ideas, la misma vibra, tiene los mismos desarrolladores detrás, muchas veces estas entregas cumplen con su función, y terminan siendo juegos muy queridos por la masturbanda, por ejemplo varios de los Metroidvanias que rondan por ahí, como Bloodstained, dirigido por Koji Igarashi, el mismísimo creador de Castlevania, Symphony of the Night, que tuvo una recepción, en su mayoría positiva por los jugadores, pero en este video me encargaré de hablar sobre la otra cara, los casos que fracasaron rotundamente, sin más pinche relleno comencemos de una vez. En diciembre del 2010, Keiji Inafune, el creativo japonés conocido por su trabajo en Mega Man, dejó Capcom para fundar su propio estudio, llamado Concept, con el objetivo de recuperar todo el poder creativo que sentía que había perdido en proyectos como Mega Man Legends 3, juego que fue cancelado por Capcom, además de devolverle esa chispa a los juegos japoneses. 3 años después, en agosto de 2013, durante la difunta E3, Inafune presentó Mighty Number 9, prometiendo un legado fiel a los clásicos juegos de Mega Man, pero con un estilo moderno. Permitió que los fans participaran en cosas como los diseños, nombres y hasta bandas sonoras, conectando directamente con ellos, así bien buena onda, y sin sucios filtros corporativos capitalistas. Para financiar el desarrollo del juego, se optó por el ya conocido crowdfunding, en Kickstarter. La campaña fue un éxito explosivo, que recaudó más de $3.8 millones en solo un mes, superando con creces su meta inicial de $900.000. Debido a esto, añadieron múltiples objetivos, como versiones para 3DS, PlayStation Vita, Wii U, Mac y Linux, también modos extra, música adicional. Maldita sea, era demasiado bueno para ser verdad. Y llegando al 2016, salió el juego, y con él, la decepción. Inafune había ilusionado a los fans de Mega Man, así del mismo modo como a mí una morrilla de lentes durante unos cuantos meses del 2024, y es que, lo que habían mostrado durante los trailers no coincidía, las texturas planas, animaciones estáticas, efectos rudimentarios. Varios medios criticaron los niveles, mencionando cosas como que la iluminación era defectuosa, casi como entornos submarinos mal renderizados. Ni siquiera plataformas como el PlayStation 4 se salvaron, los 60 cuadros por segundo prometidos caían a 40 FPS. En PC y Wii U, era peor. El gameplay era similar a los juegos clásicos de Mega Man, pero más chafa, mientras que en los trailers se mostraba una jugabilidad frenética. Nuestro monito corría, saltaba y disparaba con estilo, evitando obstáculos y absorbiendo poderes, pero a la hora de la verdad, muchos jugadores mencionaban que, sí, las bases de la jugabilidad clásica estaban allí, pero, el diseño de niveles era demasiado básico y carecía de identidad propia, los entornos eran repetitivos y predecibles, convertían cada nivel temático en un trayecto carente de emoción o sorpresa. Por otro lado, un elemento importante en los juegos de Mega Man son los jefes y la dificultad desafiante. En Mighty Number 9, los jefes son lentos, mal balanceados y capaces de regenerar salud, que convertían los combates en experiencias frustrantes. En teoría, el dash para absorber poderes era una mecánica interesante, pero, en la práctica, las hitboxes imprecisas provocaban muertes injustas. Con un simple error te manda directo a repetir el jefe. A pesar de que tenían un diseño nostálgico, la inteligencia artificial que ganar era cuestión más de suerte que de habilidad. Un desastre como este requiere de una explicación, y supongo que ya lo saben, el desarrollo, y es que, como en muchos otros proyectos fracasados, Mighty Number 9 empezó con una meta ambiciosa, lanzar un título inspirado en Mega Man en múltiples plataformas de la época, pero la visión se quebró en su ejecución. Originalmente estaba previsto para abril de 2015, el juego se retrasó 3 veces, hasta
junio de 2016, esto ya representaba toda una red flag, así como dice la chaviza, cada aplazamiento encendía más la impaciencia y la incertidumbre entre los patrocinadores. Peor aún, se prometieron versiones para Nintendo 3DS y PlayStation Vita, pero estas nunca llegaron a ver la luz, hasta 2017 que terminaron siendo canceladas oficialmente, y para empeorar las cosas, se mezclaron herramientas como Unreal Engine 3 con otros motores, sin unificación, y sin coherencia técnica. El propio Inafune se mostró arrepentido en un stream, reconociendo lo obvio, que el hecho de hacer chingos de versiones al mismo tiempo fue un total error, cosa que ni siquiera en Capcom se hace, y admitió abiertamente que subestimaron la carga de trabajo, un fallo fatal en plazos, coordinación y calidad. Como lo había dicho antes, el hecho de tener un proyecto tan ambicioso que supera las posibilidades del equipo de desarrollo, es un problema muy común en juegos que suelen decepcionar, y es un tema que da para un video completo, pero, pues, no. Y pues Mighty Number 9 terminó siendo un producto a medio cocinar, ni bien optimizado ni visualmente destacable, y con versiones portátiles canceladas que dejaron a muchos seguidores en el limbo. Aunque yo he jugado este juego, y realmente no se me hizo un bodrio, es bastante evidente que el juego no está a la altura, ni de las expectativas que estaban vendiendo, y ni siquiera de los juegos de Mega Man, en especial del pinche Mega Man X wey, pinche juegazo wey, me lo voy a tatuar wey, ay virgencita ayúdame. Ahora, vamos al 2019, en este año fue anunciado Back 4 Blood, de la mano de Turtle Rock Studios, estudio que participó en el desarrollo de Left 4 Dead, y desde el primer tráiler, todo apuntaba a que sería el legítimo sucesor espiritual del clásico que redefinió el multijugador zombie a finales de los 2000, el mensaje era claro, querían capturar lo mejor de Left 4 Dead, modernizarlo con gráficos de nueva generación y sumarle nuevas capas de profundidad. El hype creció aún más cuando los desarrolladores enfatizaron que Back 4 Blood no era solo un tributo, sino la evolución natural de una fórmula que había marcado a toda una generación de jugadores, y con el respaldo de Warner Bros. Games como publisher, hubo una beta que atrajo a más de 5 millones de jugadores y un énfasis constante en el combate frenético contra hordas de infectados. Parecía que Back 4 Blood tenía todo para triunfar, pero si así hubiera sido, no estaría en este video feo. El primer problema surgió con una de las mecánicas del juego, un sistema de cartas, una mecánica presentada como una innovación estratégica. Se suponía que las cartas añadirían personalización, adaptabilidad, y ese factor sorpresa que mantendría cada partida fresca. En teoría, sonaba chévere, tú elegías tu mazo, el juego lo mezclaba, y cada ronda comenzaba con una nueva combinación, un giro moderno al clásico shooter cooperativo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues, en la práctica, era un caos poco intuitivo, las cartas aparecían de forma aleatoria, sin opción de reconfigurarlas durante una partida. Muchas veces, estas mejoras no eran útiles para ciertos niveles o jefes, ocasionando muertes innecesarias, y no se debía a la falta de habilidad, sino por una dificultad artificial, diseñada aleatoriamente desde el mazo. Lo que debía ser una capa de estrategia, terminó sintiéndose como una lotería injusta. Y en un juego donde el caos es parte del encanto, complicar el diseño básico de supervivencia no fue precisamente bien recibido. El objetivo de Back 4 Blood era captar el caos orgánico que hizo famoso a Left 4 Dead, pero la implementación no cumplió, los enemigos aparecían sin sentido, en cualquier lugar, y sin coherencia con la situación. Esta falta de lógica en el spawn eliminaba la adrenalina controlada de Left 4 Dead, y lo reemplazaba por una avalancha de enemigos sin patrón ni oportunidad de respuesta, y no solo eran los zombies especiales, en cualquier pasillo recién despejado, podía reaparecer una horda completa sin aviso. La sensación de exploración desapareció en una ola de enemigos aleatorios. Esta IA no ajustaba la experiencia, solo lanzaba situaciones predecibles y aburridas, más parecidas a una lluvia infinita que a un desafío bien escalado. Además, uno de los modos de juego más divertidos era el modo versus, un modo competitivo donde otros jugadores tomaban el control de los infectados, enfrentándose directamente al equipo de sobrevivientes, pero, en Back 4 Blood, este modo desapareció casi por completo, siendo sustituido por un modo PvP que intentaba replicar aquella experiencia emocionante, siendo una versión reducida y chafa, carente de la tensión que se sentía cuando sabías que cada infectado era controlado por un jugador con intención real de sabotear tu progreso. El modo perdió esa chispa que hacía que el caos se sintiera genuino y vivo. Aunque no todo es malo, Turtle Rock no se rindió, con el lanzamiento de 3 expansiones
actualizaciones, ofrecieron más contenido y ajustes que elevaron gradualmente la recepción. Para febrero de 2025, la Masturbanda comenzaba a reconocer mejoras reales en balance y estabilidad. Aunque la comunidad seguía pequeña, en varias plataformas comenzó a recibir críticas bastante positivas, aunque podría decirse que ya es algo tarde. Con el lanzamiento de la última expansión en 2022, el equipo terminó con el desarrollo del juego. Mucha gente menciona que hoy en día el juego es bastante divertido. Y bueno, yo me acuerdo que lo jugué cuando salió, pero no le entendía a esa madre de las cartas y me aburrió, y mejor seguí jugando Left 4 Dead con los patos. Yuji Naka, el creador de Sonic Deidad, anunció en 2020 que estaba trabajando junto con Square Enix y Arcest, en un nuevo juego llamado Balan Wonderworld. Muchos de los autistas se emocionaron, y es que, se presentaba como una aventura de plataformas mágica, visualmente única y cargada de teatralidad que recordaba al surrealismo de Nights into Dreams, otro juego creado por el Sonic Team y que el mismo Yuji Naka fue director, con composición de Ryo Yamasaki, que trabajó en Sega, y la estética inspirada en el teatro musical japonés, parecía una carta de amor al género, hasta que explotó en una cruda decepción. En pantalla, los trailers mostraban hermosos escenarios oníricos, vestuarios extravagantes y música cinematográfica. Cualquier fan del platformer sentía un cosquilleo en sus cositas. El marketing vendía una experiencia de plataformas innovadora, con más de 80 trajes, cada uno con una habilidad distinta y un mundo cargado de simbolismo, sueños y emoción, pero cuando el juego se liberó en marzo del 2021, la experiencia fue un golpe de realidad. Animaciones rígidas y errores gráficos. Los trajes, en teoría únicos, resultaban más repetitivos que un show de la WWE. Cosas como un traje que solo sirve para caminar lento, otro que te impide saltar mientras disparas burbujas inútiles. Incluso habilidades básicas como saltar estaban divididas en varios trajes distintos, creando frustración en lugar de variedad. Y bueno, la chingadera de historia que tiene, solo es una serie de cinemáticas mudas, sin contexto ni coherencia, con escenas que parecían salidas de un sueño confuso. Se suponía que debía transmitir emociones, pero el resultado fue más incómodo que conmovedor. Algo que era muy molesto en este juego es su sistema de control. Cada acción del juego estaba asignada a un solo botón, cosas como saltar, atacar, interactuar, todo dependía del mismo pinche botón. Por ejemplo, intentabas atacar y en su lugar caías al vacío, o querías activar un objeto y terminabas haciendo una acrobacia sin sentido, como si el juego no supiera qué hacer con tu intención. El problema se agravaba por la necesidad de cambiar trajes en medio del nivel y volver a equipar el idóneo para cada desafío. Los niveles, más allá del control, estaban diseñados con un enfoque anticuado, parecían calcos de juegos de PlayStation 1, lineales, vacíos, con puzzles absurdos, cosas como cambiar 3 veces de traje solo para abrir un interruptor. Todo este despapalle tiene una explicación, y sí, como ya se lo imaginan, hubo problemas en el desarrollo. A tan solo 6 meses del lanzamiento, Yuji Naka fue completamente apartado del proyecto por parte de Square Enix y Arcest. La razón, Naka exigía un acabado adecuado del juego, denunció que Arcest estaba enviando versiones con bugs sin corregir, y que Square Enix estaba presionando por un lanzamiento prematuro. En abril de 2022, publicó en Twitter que lo removieron de su cargo como director y que esto lo llevó a demandar a Square Enix. La empresa se defendió argumentando que su despido fue debido a que tenía un comportamiento inapropiado y no seguir la jerarquía del equipo hasta el final, algo que considera esencial en el desarrollo de videojuegos, pero sus reclamos fueron ignorados, acabando en una disputa legal. El resultado, Balan salió al mercado inacabado, con visión diluida y errores sin pulir. Este bodrio fue un completo fracaso. Tuvo una nota de 36 de 100 en Metacritic en su versión de Switch, y apenas 57 de 100 en PlayStation 5, reflejando críticas negativas en la gran mayoría de plataformas. Muchos medios señalaron que este juego era uno de los peores plataformeros de los últimos años. La recepción en Japón fue desastrosa, menos de 2100 copias vendidas en su semana de lanzamiento. En Reino Unido ni siquiera entró al top 40 de ventas, y en Gringolandia, nunca apareció en el ranking de marzo. Balan Wonderworld no solo fue un fracaso creativo, sino también un desastre financiero. El lente brillante de la nostalgia y el nombre iluminado de Yuji Naka no fueron suficientes para rescatar un proyecto mal diseñado y mal lanzado.
Finalmente, el caso más reciente, de la mano de Leslie Benzies, Matthew Smith y Colin West, que quienes no sepan quién carajo son, pues son ex trabajadores de Rockstar Games, en especial Leslie Benzies, quien fue muy importante en juegos como GTA 3, San Andreas, y GTA 5, bueno, pues estos güeyes al salir de Rockstar crearon su propio estudio llamado inicialmente Royal Circus Games. Everywhere apuntaba a ser un proyecto demasiado ambicioso, buscaban un éxito similar al de GTA Online, pero no solo apuntaba a ser el juego online masivo genérico número 9209, sino a dar vida a todo un metaverso, siendo una plataforma de creación de experiencias variadas por los jugadores. Tiempo después, el estudio, ahora llamado Build a Rocket Boy, anunció Mind's Eye, originalmente mostrado como el shooter del futuro, una historia intensa, acción cinemática, un mundo abierto corriendo en Unreal Engine 5, persecuciones explosivas, corporaciones corruptas, todo dentro de Everywhere, prometiendo ser un GTA killer, con vibras de Cyberpunk 2077, pero al final ni uno ni otro. En su lugar, encontramos una IA rota, gráficos brillantes vacíos y bugs en cada esquina, cosas como los NPC caminando en círculos o sin reaccionar, autos flotando o explotando en el aire, animaciones congeladas y caída de los FPS en PlayStation 5. En Steam, los jugadores reportaron NPCs que parecen globos flotantes, enemigos atrapados en loops, vehículos que explotan solos, cierres repentinos y controles bien lentos. Lo peor de todo, el supuesto mundo abierto se desbloquea después de avanzar un buen rato en la campaña, después de varias misiones guiadas, en las cuales, si el jugador se sale tan solo poco de lo que marca el juego, intentando explorar fuera del camino, la misión fallará al instante, y al desbloquear dicho modo, es el mundo abierto más limitado que existe. El simple hecho de que ni siquiera puedas tomar prestado cualquier carro es ridículo, no hay mecánicas de sandbox, no puedes robar coches, no puedes pelear con civiles, ni siquiera hay sistema policial, todo es decorativo, y lo único que queda es caminar como pendejo por una ciudad sin chiste. El combate en Mind's Eye no solo es básico, es olvidable, te ocultas, disparas, y ya, no hay táctica, no hay sorpresa, los enemigos ni se molestan en moverse, solo están para tragarse tus plomazos, las coberturas están ahí porque sí, el sigilo es inexistente, y los tiroteos, lejos de ser tensos, parecen una práctica de tiro con bots sin alma, cero tensión, cero inmersión, cuando el juego deja usar vehículos, parece que flotan por la ciudad, no hay peso, no hay daños visibles, no hay realismo. El desastre de Mind's Eye no fue solo técnico, a semanas del lanzamiento, el estudio perdió a su director jurídico y al financiero, dos piezas clave que abandonaron el barco justo antes de soltar amarras. No solo eso, el estudio de Build a Rocket Boy ni siquiera envió versiones de revisión anticipadas, en cambio, organizaron streams patrocinados con influencers populares en Twitch y YouTube para mostrar Mind's Eye en el día de su salida. Varios streamers fueron contratados para presentar el juego, pero muchos no pudieron resistir el desastre técnico, una práctica algo cuestionable, y desde ahora quisiera dejar en claro, y que quede como registro que, si se da el momento en el que no solo me conozcan en mi casa y una empresa quisiera sacar su cochinada de juego, estoy completamente abierto a estas negociaciones, es que de moralidad y ética no se traga carajo. Lo más chistoso es que en una entrevista, el co-CEO Mark Gerard, sugirió que la negatividad previa al lanzamiento no era genuina, sino parte de una campaña de bots pagados, gente financiada para hundir el juego, claramente hablando de Rockstar, porque sí, es muy creíble que un juego todo random y bugueado fuera capaz de opacar al putísimo GTA 6, y bueno, después del lanzamiento, hubieron muchas devoluciones, y calificaciones bajísimas en las plataformas. Y antes de que se me olvide, ¿qué pasó con Everywhere? Pues, a pesar de que salió una beta, después, nada, el soporte se convirtió en un susurro, la versión cerró sin avisos de una fecha de lanzamiento oficial, quedó en modo oscuro mientras se enfocaban en sacar Mind's Eye, y a pesar de que en Wikipedia sigue apareciendo como próximo, lo más seguro es que haya sido cancelado de forma silenciosa. Al final, podemos concluir lo siguiente, y es que a pesar de que algunos de los juegos que revisamos no necesariamente sean malos, el problema es que generaron tantas expectativas, tanto por los fans como de los mismos creadores, que no llegan a la talla de sus entregas originales, y es que no es suficiente con solo que el güey que estaba trapeando el piso cuando estos títulos estaban en desarrollo, llegue con un proyecto similar, porque es bien sabido que para desarrollar un juego, se requiere de un equipo completo, no basta con traer de vuelta un
un nombre o una estética, ya que simplemente será una copia chafa. Muchas veces, es necesario que estos títulos tengan su propia identidad para que funcionen. Un ejemplo es The Outer Worlds, un juego creado por Obsidian Games, mismos desarrolladores de Fallout New Vegas, un juego que no intentó ser una copia, sino que tiene su propia estética, con una nueva IP, personajes originales y un mundo fresco que, si bien es más pequeño, se sentía contenido bien construido, todo esto, capturando la esencia de Fallout. Otro problema es que, la gente tiende a aferrarse a la nostalgia, teniendo esa necesidad de revivir cómo se sentía jugar por primera vez, pero muchas veces confundimos la nostalgia con calidad, y lo que obtenemos, una y otra vez, son copias sin alma, cascarones vacíos que solo son un intento de volver a una época, que, tal vez, esté llena de buenos recuerdos, lo entiendo, pero aunque crean que a comparación de los viejos buenos tiempos, ahora están en la caquita, recuerden lo que dijo el BoJack Horseman, cuando uno cree que tocó fondo, solo terminas descubriendo otro fondo peor debajo. Pero, si quieren el buen mensaje de turno, les diré que no hay que aferrarse al pasado, así como hubieron buenos recuerdos antes, muchos otros vendrán, pero no llegarán así nomás. Sé que es difícil, pero, para eso es necesario no estar piense en el pasado, porque realmente eso te jode más, y aunque esto que dije parezca que no tiene nada que ver con los videojuegos, mucha de esta nostalgia viene de estos recuerdos. A lo mejor el jugar tu juego favorito te lleve a esos buenos tiempos. No sé si me di a entender. Y bueno, hasta aquí el video, simios. Suscríbanse, noyes que se alejan cositas. Síganme en Twitter, carajo. Ya me voy a ver Olin. Dale like si quieres que me le declare a la que me gusta usando un disfraz de Sonic, mientras estamos en un lugar público como una plaza. Bueno, ya váyanse a la verga.